Este es tu podcast Rotex Emprende, historias inspiradoras de negocios. Hola, mi nombre es José Arboleda y juntos viajaremos por el mundo de estos empresarios que nos contarán sus historias de vida y cómo lograron sacar adelante sus empresas. Bienvenidos. Hoy en nuestro podcast tendremos un excelentísimo invitado, resiliente, se ha levantado de las cenizas y hoy nos contará su gran historia. Bienvenido a Rotex Emprende, Mauricio Carrizosa, el empresario de los medicamentos. Señor Mauricio Carrizosa, bienvenido a Rotex Emprende, historias inspiradoras de empresarios. Increíblemente, hoy me encuentro con uno de los empresarios más interesantes en el mundo de los medicamentos. Eres un gran distribuidor de medicamentos a nivel en Colombia y eres muy reconocido, Mauricio. Bienvenido a Rotex Emprende. Aníbal, muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar aquí y poder compartir mi historia de vida con todos los que quieren aprender, saber un poquitico de lo que es hacer empresa, de lo que es emprender en nuestro país. Bueno, yo te conozco hace muchos años y siempre te he visto que te mueves en las empresas que has tenido, eres el domicilio, eres el de los tintos, eres esto. Obviamente ya tu compañía ha crecido mucho, han tenido altibajos, han tenido cantidades de cosas que para eso se crean estos espacios como Rotex Emprende, historias inspiradoras de empresarios. Pero ¿qué tal, Mauro, si nos vamos atrás, al inicio? ¿Dónde inicia Mauricio Carrizosa como empresario para que empieces a contarnos una historia tuya de vida? Bueno, eso empieza desde muy niño. Yo vivía, para los que conocen la ciudad de Pereira, en Guadalupe, en Dos Quebradas, y a 2 cuadras de mi casa estaba Confamiliar, lo que eran los supermercados de Confamiliar. Yo iba y compraba las bananitas, compraba las prunas, como donde en las cajas que meten los tomates, las pinté 1 o 2 cajitas de esas y me paraba todo el frente de mi casa. Cuando la gente salía a las 6 de trabajar, iba bajando para sus casas. Seguramente les daba, no sé qué pensaba la gente, pero terminaban comprándome, ¿sí? Estudiaba en el colegio salesiano por esa época y yo estaba a unas 8 o 10 cuadras de mi casa al colegio salesiano. Y hay una historia muy chévere, muy bacana, que habían unos chicles que venía una cajita por 4 por 5, ya no lo recuerdo muy bien, de chicle Publicius. Corría el año por ahí, 1985. Y mis amiguitos pues tenían mucha más capacidad adquisitiva que yo. Entonces yo lo que hacía era llevarles para el descanso el chicle de moda. Creo que costaba en ese momento, costaba 3 4 pesos y yo lo vendía a 1 pesito cada chiclecito. Terminaba ganándome yo 1 o 2 pesos en la transacción. Entonces esto Aníbal, de verdad que viene desde muy pequeño. Las ganas, las dificultades a veces un poquitico en la casa, ¿sí? No extremas, pero sí habían falencias con algunas cosas, entonces uno se anima, uno, a ayudar a la casa, que es una bendición definitivamente, y dos, para uno tener algo de dinero. Esa es parte de la historia ahí en el inicio. Después, hombre, me pongo a trabajar. Bueno, no me gustó mucho estudiar, ¿sí? De pronto más adelante dentro del programa tocamos un poquitico el tema, pero hice hasta noveno bachillerato en el colegio diocesano. Me puse a jugar fútbol en ese momento, llegué a segunda división a jugar con el Deportivo Pereira, y no se dieron las cosas y bueno, finalmente tomé la decisión de ponerme a trabajar. Mi padre, al cual le aprendí muchísimo, ante todo de relaciones interpersonales, era vendedor de telas y me encantaba andar detrás de él. Desde los 5 o 6 añitos yo me subía a un bus
Él tenía una maleta grandísima de telas, ¿sí? Las muestras que se llamaban en ese momento, y yo me iba y le ayudaba a mi papá, estaba pendientico ahí y lo escuchaba él cómo hacía los negocios y le pude aprender muchísimas cosas a él. Eh, ya como emprendedor, él era de los que compraba a 8 y vendía a 6. Entonces se quebraba rapidito y Sí, fácilmente. claro, eso es Eso, imposible. eso sí no le pude, eso sí lo vi inmediatamente y no se lo copié. Y mi madre también, que es muy linda, a la cual ahí le mando un saludo grandotote y ha hecho parte eh, activa de mi vida, también le pude aprender muchas cosas. Entonces me dediqué a trabajar. Él me consiguió trabajo en la 15 con octava, en un almacén que se llamaba Rancho Sport, ¿sí? Sí, Eh, conocidísimo. y ahí empecé yo, era pregonero, siga la orden, bienvenido. Todo a mí, bueno, empecé el tema, aprendí de confecciones, me gustó muchísimo, hice unos pinitos ahí, pero definitivamente no se dieron las cosas. Por ese momento venía la apertura económica y se puso algo difícil el tema, ese sector, y terminé haciendo otras cosas. Yo para el año 99, 2000, mi mejor amigo se había ido a vivir a Estados Unidos y siempre me gustaron las cosas como, a pesar de que me equivocaban algunas, me gustaron las cosas pues derechas y intenté pedir mi visa, estaba esperando mi visa para irme a los Estados Unidos, como lo hace la mayor parte de las personas que se van de este sector del país a trabajar muchísimo. Y un primo que tenía distribuidora me dijo, hombre, vos sabes de ventas, ¿por qué no venís a ayudarme aquí un poquitico mientras le salen a usted las cosas? Ese era mi proyecto, que es muy diferente tener proyecto a tener propósito de vida. Dios tenía cosas grandes planeadas conmigo empezando los 2000 y entonces me fui, aprendí de medicamentos, a pesar de que tenía un tío que falleció este año. Tuvo droga en la 19, una droguería grande aquí en la ciudad de Pereira, en la 19 con 11, ahí muy cerquita de la gobernación, pero a mí no me gustaba, ¿sí? No me gustaba el sector farmacéutico. Hoy en día vivo enamorado de lo que hago, que eso definitivamente es demasiado importante para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, Aníbal. Mauro, yo quiero, a ver, vamos por partes. A ver, tú me Claro que cuentas sí. de que fuiste, tú me cuentas que fuiste pregonero. Yo fui pregonero en almacenes, en la calle, la que no incomoda, llévela Ah, toda. Bueno, yo hacía eso. A mí también me tocó, pero Mauro, ¿qué edad tenías cuando eras pregonero en ese almacén? 17 años. 17 años. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 4 años. 4 años. Me dices que 4 nunca años. estudiaste. No. Mi mamá me rogó muchísimo de que terminara por lo menos el bachillerato. Yo estudié hasta noveno, como le digo, me fui a jugar fútbol. No, estuve unos 2 años en el tema del fútbol. Finalmente tomé la decisión de retirarme y definitivamente empezar a ser mucho más productivo. Pero del fútbol aprendí muchas cosas, a ser asociativo, ¿sí? A ser participativo, a ser solidario. El fútbol le deja a uno cosas y enseñanzas demasiado bonitas y que las aplica una durante el resto de su vida. Sí, definitivamente tenía 17 años en ese momento cuando empecé a ejercer ese trabajo. Luego alcancé a ahorrar un dinero y me puse a prestar gota a gota, pero Ah, como paga diario. paga diario, sí, año 1994, Aníbal. Que estaba empezando, que esa vaina estaba como empezando en esa época, ¿no? Estaba empezando, pero los que se enojaban conmigo, yo no era capaz de enojármeles, así que perdía mi platica. No, ese negocio no. Bueno, Mauro, bueno, listo, Complicado. eras paga diario, empezaste ahí, siempre inquieto en el mundo de los negocios, siempre ahí.
no tuviste educación. Quiero llegar a esa parte porque es que hay personas que piensan que porque no tienen un cartón no pueden ser ricos y eso, o no pueden ser empresarios prósperos, y yo estoy seguro de que tú eres un gran testimonio de eso. Ahora, tú me cuentas de que te querías ir para Estados Unidos. ¿A qué te querías ir allá? Aníbal, no veía aquí muchas oportunidades, ¿sí? En ese momento no veía muchas oportunidades y bueno, hice lo que, venga, por allá como que le va a uno mejor, vamos a ir a probar allá. Ahorita que me hiciste la pregunta, no terminé de contarle. Entonces, mi madre corría el año 95-96, mi hijo, terminé de estudiar y entré a validar en la noche lo que fue 10 y 11. Entré a un instituto que todavía creo que está ahí, pero ya no con el mismo nombre, que se llamaba CETEC, en la 18 con novena. Y Sí, en 6 meses terminé, me dieron mi cartón de bachiller. Yo siempre he sido muy inquieto con algunas cosas que no me cuadran. A mí lo que yo aprendía en el colegio con mucho respeto, seguramente algunas personas se van a molestar conmigo, pero pues es mi realidad, ¿sí? O lo que yo vivía. Tú puedes aprender en un colegio muchas cosas, pero te van a enseñar cultura general. Cuando uno sale la educación como está hoy estructurada, está para que uno sea empleado, ¿sí? Lo forman para que uno sea empleado. Te enseñan a que tienes que sacar muy buenas calificaciones, es decir, tú nunca puedes perder. Y cuando logras hacer el bachillerato o si terminas haciendo una universidad que nunca la hice yo, ya después de que formé mi empresa, hice algunos cursos en gerencia comercial y cosas por el estilo, pero en ese momento no los vi, no los encontré necesarios. Cuando uno, cuando uno va donde el banquero a que le preste dinero, no le pide las calificaciones, ¿sí? Esas no sirven ya absolutamente nada. El banquero totalmente te de acuerdo. pide los estados financieros y tu declaración de renta. Y ¿Qué eso no te lo resultados enseñan en el estás colegio. dando? El banquero te dice, bueno, ¿qué resultados está dando usted para Correcto. poder creer en ti? Muy Así bien, es. excelente reflexión, excelente. Mauro, muy interesante esa parte. Ahora tú dices, terminas esto, empiezas a gerenciar. Yo te conocí a ti en algún lugar nos íbamos a unas reuniones por allá y hablábamos mucho, pero yo te conocí a ti por allá en una bodeguita, como en Dos Quebradas, como en un barrio, bueno, por ahí por Dos Quebradas, como por la Macarena, por allá en unas bodeguitas, como en un edificio, que eran Sí, como un localcito ahí por el refugio, un sitio llamado el refugio. sí. Bueno, eso era una cosita pequeña, no sé si antes tenías ya la empresa de medicamentos, pero después te vi crecer exponencialmente de una manera increíble. Cuéntanos esa experiencia, cómo fue pasar, cómo es que inicias en el mundo de los medicamentos, cómo te disparas tan tremendamente. Bueno, entonces la persona para la que yo trabajaba en ese momento, había un país en el cual usted facturaba, iba y compraba en la cacharrería un facturero y esa era la factura, ¿sí? Digamos que hoy nos hemos organizado mucho y la tributación es diferente a lo que se hacía hace 20 años, ¿sí? Definitivamente los controles, a eso me refiero. Entonces, mi jefe en ese momento me dijo, hombre, yo no quiero tener una empresa legal, ¿sí? Yo no quiero facturar, yo no le quiero pagar al Estado absolutamente nada. Entonces, pues ya no podemos manejar más los clientes, ¿sí? Yo era vendedor en ese momento de medicamentos. Entonces le dije yo, no hay ningún problema, yo creo la empresa, Medical Distribuciones se crea el 19 de febrero del año 2002, ¿sí? Y bueno, pues resulta de que yo empecé a tener un inconveniente años más adelante, que yo facturaba, pero no tenía facturas de compra, ¿sí? Entonces, bueno, antes de eso yo estaba en la casa de mi madre, estaba soltero en ese momento y en una pieza pequeña, en la última pieza había que pasar por la cocina, por la sala, por donde está el perro. Ahí empezó mi empresa definitivamente, ¿sí? A raíz de la situación que te comento con mi jefe.
Y empezaron, utilizábamos el 25525, eran teléfonos de cinco dígitos. Y ahí llamaba y mi mamá contestaba mientras yo se estaba vendiendo, así como lo estabas diciendo ahora. Entonces yo hacía Santa Rosa, Montenegro, Quimbaya, aquí en la ciudad de Pereira, visitaba a algunos clientes y ese era básicamente mi trabajo. Mi madre tomaba el pedido, ¿sí? De los que llamaban, pero un día llegó la seccional de salud. Me visitaron de Dos Quebradas y me dijeron, señor, usted ya no puede estar aquí. Yo con el temor de contratar una recepcionista, de contratar un telefonista, se facturaba manual. Mi hermano ya estaba en la universidad. Y entonces mi hermano me dijo, venga, cómprese un computadorcito, yo le hago aquí un esquema y empieza a manejar la facturación. Usted me da alguna cosa por lo menos para los pasajes. Y de esa manera empezamos. Pero cuando ya nos visitaron, nos obligaron definitivamente a buscar el local donde usted, Aníbal, nos conoció, que es enseguida de Sanotarios del Risaralda, diagonal a TCC aquí en Dos Quebradas. Eso se Exacto, llama, eso se llama Torres del Sol, llama. Torres del Sur. Ahí compramos el primer local. Lo compramos, ese era un local de unos 35 metros, de 2 pisos, es decir, 17 metros y medio arriba, abajo y 17 metros y medio abajo. A los 6 meses, habían tres locales. El de enseguida era de un señor que tenía un restaurante y no me lo quiso vender. El de toda la esquina era un remate que la vivienda le había quitado a alguna persona y lo estaban rematando. Alguien muy cercano a mí me dijo, preséntese, la señora de la tienda del inmueble de Conavi, es una persona bastante humana, vaya con su hijo. En ese momento yo teníamos solo a Jacobo, y vaya con su esposa, preséntese y dígale la necesidad que usted tiene. La gerente de esta entidad me dijo, hombre, yo tengo que definitivamente rematar, yo no le podría vender a usted. Y yo le dije, bueno, está bien, no hay ningún problema. Eso fue un día viernes. El día lunes me dijo, señor, usted tiene el dinero. Corría el año 2006, eran 17.350.000 pesos. Hay cosas que no se le olvidan a uno. Que no se olvida. Que no se olviden, usted lo tiene. Le dije, claro que los tengo. Me dijo, consígnelos inmediatamente que el local es suyo. Los consigné para no alargar mucho la historia. Ahí no pude estar sino un año y medio más porque ya me quedé pequeño y el señor del medio no me quiso vender. Y nos fuimos a una bodega de unos 300 metros, pero alquilada, ¿sí? Después, a los 2 años, ese local que me había costado a mí, hoy en día queda algo ahí de una lavandería, queda ahí. Ese local lo vendí por 100 millones de pesos. Entonces, pues terminó uno ganándose un muy buen dinero. Claro, claro, Ahí, buenísimo. ahí vamos contando lo que ha sido Medical Distribuciones. ¿Sí? O sea que, listo, sales de ahí, vendes el local, recuperas un capital que ganas porque pasó el tiempo y la propiedad raíz siempre se va a disparar, siempre tiene unas utilidades. Esa zona se puso muy buena después de unos años, se puso muy Así es. comercial. Entonces ya entras tú y te vas para ese otro local. Empieza a crecer tu compañía, que es cuando tú te disparas, que yo digo que creciste Total. exponencialmente, una cosa de locos. Sí, así es. Crecimos muchísimo. Nos fue tan bien que en el año 2009-2010 yo tenía un sueño que era yo comercializo medicamentos. Pero desde que me enamoré del cuento yo quería tener laboratorio de medicamentos. Y para eso nos fuimos e hicimos una inversión en Bogotá, que es definitivamente donde está la industria importante de los medicamentos. Sí, ellos se mueven básicamente, con todo respeto, es Bogotá, Cali y Barranquilla, donde está la mayor parte de la industria farmacéutica. Entonces necesitábamos estar allá donde está el INVIMA. Entonces nos trasladamos a la ciudad de Bogotá y ya duramos 2 años creando el laboratorio, pero sin tener en cuenta
sin tener en cuenta que el recurso que se iba a utilizar allá fue el doble de lo previsto. Porque cuando el INVIMA le hace un requerimiento, pues el que vive en Bogotá y está haciendo empresa, pues simplemente es tomar un taxi cuando más, o si no se va en el Transmilenio. Transmilenio. Pero cuando usted lo requiere el INVIMA y está en la ciudad de Pereira, pues hombre, salga y compre tiquetes a 1.000.000 de pesos. Y eso incrementó muchísimo los costos de este proyecto que teníamos. Y nos llevó a una situación complicada y difícil después de haberlo sacado adelante, pero una cosa es tener ya los productos, ¿sí? Que el INVIMA te dé el registro INVIMA, otra cosa es fabricarlos y otra cosa diferente es a Mauricio Carrizosa lo conocían aquí en Pereira, pero en Bogotá no era absolutamente nadie. Entonces me fui para las grandes empresas de distribuidoras de Bogotá y se demoraron rato en abrirme y yo ya con cuentas por pagar en el banco. Una situación Dios. complicada y difícil. Bueno, Mauro, entonces, ¿cómo surfeaste esa ola? Porque al estar tú estable en un punto de equilibrio aquí ya en tu compañía, arriesgarte a lo de laboratorio, te disparas, tienes ya la producción, te gastas lo que no tienes. ¿Cómo sacas adelante eso? ¿Te quebraste? Sí, cuando llego aquí a Pereira, afortunadamente pues ya habían corrido 5 o 6 años y siempre fui muy cumplido en mis pagos, siempre he intentado serlo con los impuestos, con mis empleados, ¿sí? Y con mis proveedores. Entonces, pues regreso aquí a Pereira, mi hermano se había quedado en ese momento gerenciando la empresa y me dijo, no, Mauricio, no damos más definitivamente. Yo regreso a Pereira teniendo el negocio allá en Bogotá, me la pasaba 3 días en Bogotá y 3 días aquí en la ciudad de Pereira. Me senté, me reuní con mis proveedores, les conté y me volvieron prácticamente, no había nada en la estantería. De ahí nos vinimos, entonces es donde empieza uno a optimizar el recurso. Yo pagaba en ese momento pagaba unos 3 o 4 millones de pesos de renta en la bodega en la que estaba y atrás de nosotros habían unos locales comerciales que son la Macarena, que hoy en día hay bodegas y hay unos locales comerciales ahí y esos locales llevaban ya mucho rato desocupados. Me acerqué donde los dueños y me los rentaron muy económico, creo que fue como por 1.200.000 pesos. Entonces ahí ya empecé un ahorro como de 2.500.000, 2.800.000 pesos en el mero arrendo. Me tocó prescindir de unos 6 7 empleados en ese momento. Y ahí es donde definitivamente uno vuelve y se las ingenia. Me oxigenaron y me ayudaron lógicamente mis proveedores, los que creyeron en mí y a ponernos a vender. Volví yo otra vez a estar esos 3 días pendiente de mis clientes, a ofrecerle el portafolio que teníamos y a multiplicarme, porque definitivamente ya se había hecho una inversión grande en Bogotá y no se podía dejar tirada. Se la presenté a una persona, a un empresario de aquí de Pereira, se enamoró del laboratorio en Bogotá y en cuestión de 6 7 meses me lo compró. El laboratorio hoy en día existe, creo que va supremamente bien. No pregunto mucho por él, por respeto a algunas Claro. cosas, pero fue un hijito que creció en su momento. Entonces, contarlo en el programa así rápidamente no se ve tan bien, pero pues cuando no se sale tan fácil, pero definitivamente empieza uno, lo que le decía ahorita, a optimizar el recurso, a ver por dónde reduzco mis gastos y multiplico mis ventas, ¿no? Con rentabilidad. Son angustias de empresarios que pasan y hay empresarios que siguen nuestras redes y ven este podcast y a veces nos contactan y nos dicen, mira, tengo un negocio y hace 6 meses no me da, yo voy a cerrar. Rotex, José, ayúdeme a vender todas estas vitrinas y todo esto que esto en 6 meses no dio. Y veo a un Mauricio que la ha guerreado años y que ha sacado adelante su empresa. Es algo que inspira bastante. Mauro, ¿cuándo
creces, porque tú sigues creciendo y es donde estás ahorita en esta nueva sede. Así es, Aníbal. Ya no cabíamos en esos, nos tomamos casi todos esos locales ahí para el año 2013, 2014. Dromayor Pereira cerró sus puertas, ¿sí? No solo Ah, en sí. Pereira, sino en Colombia, que fue el primer depósito que existió en Colombia. Creo que Pereira ha sido, algún día se lo preguntaba a don Carlos Barón, el dueño de Bebe Distribuciones, por qué Pereira ha tenido tan grandes empresas en la industria farmacéutica, ¿sí? No solo Dromayor, que empezó aquí en Pereira, sino Audifarma, ¿sí? Que es una empresa grandísima, y Bebe Distribuciones, ¿sí? Y como ellos, habemos otros que hemos ahí seguido los pasos, pero tal vez ha sido por el punto geográfico o simplemente por el azar del destino y de la vida que Pereira ha tenido tan grandes distribuidores farmacéuticos. Entonces, cuando Dromayor Pereira cerró por la muerte de don Héctor Villa, la gran mayoría de sus vendedores se vinieron a trabajar conmigo. Al haberse venido ellos a trabajar conmigo, pues el resto de la industria que no me había codificado a mí, llegaron rápidamente y se dio ese crecimiento ya súper exponencial. Y eso me obligó, ya ahí no cabía, logísticamente no tenía forma de estar, y empezamos la consecución de una bodega. Tenía la posibilidad de quedarme ahí mismo, porque habían algunas bodegas muy buenas, muy bonitas y muy grandes, pero decidimos meternos con el banco en un leasing. Nos daba casi lo mismo que íbamos a pagar de renta. Y bueno, es así que el 7 de noviembre del año pasado, la bodega en la que estamos, que es una bodega de unos 1000 metros, Gigante. se terminó de pagar. Bueno, pero ahí estás contando una historia ya resumida. Pero ojo, tú llegas a esta bodega y vives otra crisis. Tú vives otra crisis empresarial que a mí me gustaría que nos la contaras. Yo no sé si estabas programado para contarnos esto y yo me estoy metiendo aquí, pero yo sé que tú viviste otra crisis como empresario para que estos empresarios que están viendo este podcast digan, no, pues es que hay que tener esto se llama resiliencia para lograr sacar adelante una compañía. Mauro, cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, eso ya hace parte de mi vida emocional, ¿sí? Más que de lo laboral, pero llega mi separación, llega mi divorcio, del cual quedaron Jacobo y Sofía, dos espectaculares hijos a los cuales Maravilloso. amo, tú los conoces, Aníbal. Sí, Y bueno, se venía un cambio en mi vida. Y ese cambio era definitivamente la madurez emocional, de la cual también tenía que aprender muchísimo, ¿sí? De las equivocaciones y de los errores. Y definitivamente, pues cuando uno se divorcia, pierde el 50%, ¿sí? Aparte de que unos 2 años antes, yo había incursionado el tema de droguerías y habíamos adquirido unas 6 droguerías muy bien ubicadas en la ciudad de Pereira, llamaban Farmedical, y tuvimos dificultades porque me tocaba, yo al haberme pasado para donde estamos, pues yo pagaba una cuota grande. claro. Yo no tenía papá con 5.000 millones de pesos en el banco, entonces el banco fue mi socio, el banco fue quien me prestó, y en esa parte hay que tener definitivamente mucho cuidado. Pero la oportunidad de cuando Dromayor Pereira cerró, yo tenía que aprovecharla definitivamente, porque si no, pues Total. habían empresas grandes con la capacidad económica de poder hacerlo y poder haberse llevado este personal. Yo pasé en ese momento de tener 20 personas a tener 69. Entonces ese Excelente. crecer duele muchísimo, Aníbal. Esa fue la parte, y entonces viene mi divorcio, ¿sí? Viene mi separación, y entonces los bancos que me tenían
tenía una capacidad de endeudamiento, al ya no ver el soporte para esas deudas, pues deciden bajar mis créditos. Y eso me llevó a una situación supremamente difícil, la cual me hizo entrar en el año 2017 en un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Sí? Eso fue un momento muy complicado y muy difícil porque la gran mayoría, ante todo la industria, las multinacionales, pues se fueron de Medical Distribuciones y no quisieron estar más apoyando a Mauricio Carrizosa. Afortunadamente, la mayor parte de la industria farmacéutica nacional nos siguió apoyando, nos siguió ayudando. Volvimos a reestructurar muchísimas cosas. Por ahí en el año, esto es un testimonio muy bonito porque estuvimos a punto de cerrar, ¿sí? Para eso Dios puso las personas administrativas adecuadas, ¿sí? Hubo una persona que me ayudó muchísimo en mi proceso. Tal vez sin él, si Dios no lo hubiera puesto en ese momento, hubiese sido muy difícil porque entrar en reorganización, usted no se imagina qué es, cómo es, y, y definitivamente es la última opción o es la opción legal que tiene un empresario de querer seguir con su negocio, pero no la contemplamos, la Pero es la más dura. desconocemos. Pero es la más dura, porque usted tiene que agachar ¿Sí? la cabeza y decir, voy mal y ayúdenme y vamos a hacer algo, es la más dura. Es muy duro. Sí, Pero qué bueno es escuchar verdad. eso, Mauro, perdón que te interrumpa, pero qué bueno escuchar eso, ¿por qué? Porque he tenido empresarios, el último que tuvimos en el podcast perdió 16.500 millones de pesos en su empresa y él sí se quebró del todo y ya cerró. Pero escuchar a una empresa que se reorganizó, que la superintendencia lo auditó, porque te auditan todo el tiempo, Sí, para saber cómo están tus finanzas, cómo estás manejando el dinero y ver cómo estás logrando, cómo lograste ya salir adelante, que vamos para esa parte y que Dios puso las personas indicadas, como tú lo dices, porque la fe es una parte fundamental como para un empresario. Qué bueno escuchar esa historia de ti de primera mano, pero síguenos contando, Mauro, cómo saliste de esa situación. bueno, aquí estamos todavía, estamos saliendo, aquí hay dentro de todo este proceso, se nos viene, eso fue finalizando el 2017, ¿sí? Hicimos una programación de pagos, pero resulta de que el 70% de nuestra venta se fue, ¿sí? Entonces nos teníamos que volver muy rentables con lo que teníamos, ¿sí? O sea, todas esas cosas definitivamente aprende uno, no es vendiendo más, ¿sí? Que se gana más dinero. Obviamente hay negocios y hay personas que lo logran hacer supremamente bien. Yo aprendí a tener un negocio muy rentable vendiendo el 30% y debiendo 7.300 millones de pesos. Eso se le deben a los bancos, a los acreedores, y buena parte de ese dinero ya se ha podido cancelar. ¿Cómo se hace, Aníbal? Se debe ser muy inteligente en las compras, ¿sí? Ya no puede uno competir con precio. ¿Sí? En un mercado, yo creo que en cualquier sector, digamos que es fundamental, pero definitivamente no es lo importante y no es lo último, ¿sí? Y una demostración es definitivamente Medical Distribución. Tienes reconocimiento, la gente te conoce, la gente te respeta en el mundo de los medicamentos, las droguerías, tú sales con tus asesores, yo te escucho que me cuentas, estoy en el Chocó, estoy en el Cauca, estoy en tal ciudad, mira que para este podcast tuvimos que agendarlo con mucho tiempo de anterioridad, sacaste tiempo, llegaste de un viaje y nos estás atendiendo hoy para contarnos esta historia maravillosa. Sé que reorganizaste también tu vida personal, sé que tienes personas maravillosas a tu alrededor, que eso también le sirve a un empresario. Y hablar de un divorcio en este podcast, que sé que empresarios saben que han pasado y se sienten destruidos, y ver a una persona que se reinventó, que se levantó de las cenizas, que dijo, bueno, yo me divorcié, ya tuve este problema emocional, porque eso también decae, eso también daña la administración de la empresa, la cabeza, hay que estar con cabeza fría para trabajar y un tema emocional con hijos, eso avería a un empresario, pero fuiste capaz de salir adelante, estás saliendo de tu reorganización, tu compañía sigue firme, estás en el mejor sector industrial del eje cafetero y en este momento quisiera, Mauricio, que nos sigas contando una situación. A ver,
Yo me di cuenta que tú, tú obviamente rehiciste tu vida, tienes gente muy linda alrededor. ¿Tú seguiste con el tema de las droguerías? Yo me di cuenta que tú ibas a abrir todas unas nuevas. ¿Eso siguió? ¿Eso lo vendiste? ¿Eso te está solo en distribución? ¿Qué estás haciendo con esa parte al detal, a la persona, al público? Ah, bueno, las droguerías también rápidamente las vendí porque era un tema en el cual iba, ya pasaba dificultades por no tener el inventario ideal, ¿sí? Y por la situación que les cuento. Entonces las droguerías las compró finalmente Pacho Drogas, ¿sí? Se quedó con tres, cuatro puntos que eran importantes en ese momento, el resto se cerraron, ¿sí? Ahí terminamos. Digamos que Aníbal, aquí hay que contar algo importante para que no se nos va a olvidar. En el año 2020, diciembre más o menos, vos me llamás y me dices, Mauricio, hay una mula en Valledupar, un salvamento, ¿sí? Uy, yo me De, acuerdo de eso. Seguí. Esa historia es muy bonita, siga. bueno, y entonces mi esposa, que ha sido una maravilla, ha oxigenado mi vida de una manera maravillosa en todo sentido. En ese momento era mi novia, eso era diciembre del 2020, ¿sí? 2020 o 2019. La pandemia fue en el 2020. 2019, yo estaba en vacaciones en Santa 2019. Marta y yo me encontré contigo en Valledupar, César. Ok, entonces fue diciembre del 2019. Disculpa ahí que me perdí con la fecha. Diciembre del 2019, Aníbal me llama y me dice, hay una mula, hay un salvamento en Valledupar, hay muchos dispositivos médicos, hay equipo también y hay algunos medicamentos. Fue una bodega que se incendió, está interesado en ofertar. Aníbal, pues yo no tenía el dinero, ¿sí? Y sin embargo le dije, hagámosle, revisémoslo. Y mi esposa acababa de llegar de Estados Unidos de un curso que estaba haciendo allá. Le hice el comentario, ella me dijo, pues yo tengo un aprobado en Bancolombia, usémoslo. Adicional a eso, ella y yo nos casábamos el 4 de enero. Y yo también, bueno, yo sí tenía parte de un dinero que era para mi matrimonio, ¿sí? Estamos hablando que eso fue el 12, 13, 14 de diciembre. Es decir, si yo lo usaba en comprar este salvamento, pues No hay boda. no voy a tener con qué casarme, ¿sí? Complicado Sí. y difícil. Y entonces decidimos arrancar, lo hablamos usted y yo, decidimos arrancar para Valledupar. Yo no tenía los tiquetes, ¿sí? No tenía adicional porque no quería gastarme un dinero que no podía, ¿sí? Entonces llamamos al transporte por carretera, debió haber sido Velotaz, no sé, Bolivariano, Brasilia, creo que viajaste en Brasilia. Brasilia, o en Brasilia, gracias. Yo me acuerdo porque cuando llegamos, yo te dije, Mauro, ¿y ustedes en qué llegaron? Usted me dijo, en Expreso a Brasilia nos vinimos Sí, cansados llegaron. nos contaron que salía un bus desde Ecuador y llegaba hasta Caracas, pero no hacía la parada en Pereira, sino en Armenia. Entonces me fui con mi esposa y en Armenia tomamos ese bus a Valledupar y nos demoramos entre 20 y 22 horas más o menos. Es horrible. Y yo no recuerdo, pero finalmente llegamos muy cansados y al otro día a sentarnos a revisar, pues definitivamente qué había ahí, en qué estado estaba esta mercancía. Yo recuerdo que habían más o menos 3.000 cajas de guantes. Yo roto más o menos al mes unas 50. Entonces multiplique y divida cuánto guante iba a tener yo, ¿sí? Pero finalmente estaban a un muy buen precio. Logramos hacer el negocio con la persona allá en Valledupar. Yo ya contento le pagué el tiquete a mi esposa para que se regresara. Viajó Valledupar, Santa Marta, Viajó por conmigo, tierra. nos vinimos en un bus hasta Valledupar, la ubiqué en un hotel y yo me fui para el hotel mío, me acuerdo muy bien. Y yo contraté la mula y me vine en la mula
preocupado porque donde le pasara algo, se la robaran, se volcara o cosas por el estilo, pues yo definitivamente qué iba a hacer. Yo se lo conté a usted en su momento, yo soy un hombre que escondo más bien poco. A los 2 o 3 meses se viene la pandemia. Medical Distribuciones había sufrido el colapso del cual hablamos ahorita y llegaron esos guantes en ese momento. Nadie tenía guantes, Aníbal, ¿sí? Para la pandemia. Y yo los pude vender bien y recuperar muy buena parte de mis clientes, que eso no tiene, eso no, dele valor, dele precio usted a los clientes que se me fueron porque yo perdí un portafolio, no es lo mismo ir creciendo que ir decayendo. Y en la crisis les diste, los proveíste del producto, no, se Correcto. vienen, Entonces terminé haciéndole a ese salvamento, terminé haciéndole 5 veces más del valor gracias a Dios. del que yo había pagado. Y bueno, y ya hemos podido hacer un par de negocios más que no han sido tan Sí, exitosos y maravillosos, pero ese pero es ahí vamos. eso es el mundo de los negocios definitivamente. Bueno, Mauro, yo quiero agregar algo a esa historia que tú estás contando. Yo recuerdo que yo sentí enviarte a ti ese inventario cuando salió ese salvamento y tú me dijiste, no, es que eso hay mucho alcohol, hay muchas cosas que eso lo roto yo por ahí, quién sabe. No, me demoré cuántos años vendiendo eso. Recuerdo que fuimos a un restaurante en Valledupar a almorzar, que los invité a comer chivo. A mí me gusta, de pronto a tu esposa no le gustó, yo no sé qué pasó, pero a mí me gustó. Y tú Sí, me contaste tu situación, que estaban haciendo de créditos, algo así que estábamos haciendo. Y recuerdo que cuando pasa todo esto del vuelo, de que te fuiste en ese camión que me dijiste que llegaste a los 3 días, como, me recuerdo la expresión, llegué como un chupo a Pereira porque te fuiste cuidando tu mercancía. Yo me fui con tu esposa, ella se fue, la dejé en un hotel y ella luego se vino en un avión. Yo llegué a una conclusión, Mauro, cuando las cosas son para una persona y cuando la bendición está para una persona, no hay poder humano que se la quite. así es. Entra pandemia y tú tenías los productos indicados a la Así hora es. indicada, en el momento indicado, a tal legalidad y a tal bendición que luego me llamaste y me dijiste, con la honestidad del mundo, me dijiste, mira, te voy a dar esta comisión porque fue una bendición y ese día pues fuiste muy generoso con nosotros, con la compañía, con Rotex. Y bueno, yo no lo quería mencionar, tú ya contaste la historia, pero bueno, esa es una vivencia que tuvimos los dos, que comimos, que me contaste que estabas en una situación pesadísima económica, que estaban haciendo hasta lo más imposible por comprar ese producto, ese salvamento. Y bueno, me alegra mucho, Mauro, escuchar esta historia. Yo quisiera, ¿quieres agregar algo más de todas estas vivencias? No, güey, historias que contar, y muchas, muchas. Cada quien tiene una historia que contar y es la más maravillosa porque es la de uno, ¿sí? Es la de uno. Pero definitivamente, lo que le decía ahora, Aníbal, cuando una cosa es tener un proyecto de vida, que eso es humano, y no hay nada de malo, pero otra cosa es tener propósito de vida, ¿sí? Cuando Dios tiene cosas planeadas con uno, definitivamente ocurren cosas maravillosas, ocurren milagros y ocurren cosas extraordinarias. A mí me preocupa. eh, Todos no nacimos para ser empresa, ¿sí? Todos no nacimos para ser empresarios. Seguramente algunos, y lo hacen maravillosamente, son trabajadores normal y común y corriente. Me preocupa las personas que tienen el don, tienen la capacidad, pero están siendo empleados. Necesitamos muchas más personas que se la crean, que tomen la decisión, que dejen el temor, que dejen el miedo, que dejen la duda y acudan al llamado que tienen. Excelente, Mauro, qué buena reflexión. Mauro, yo estoy muy agradecido contigo de tenerte en este podcast. Yo sabía que te tenía que tener en algún momento. Yo quisiera, Mauricio, que tú nos regales, no sé si las hayas alistado, no sé si las tengas, pero te lo voy a pedir, 5 reflexiones. Invitemos a estos microempresarios de un Mauricio Carrizosa que empezó de ceros vendiendo dulces, creció, bajó, volvió y creció y ahora se bajó y ahorita volvió y creció contando un testimonio de vida como el que estás contando.
5 reflexiones a estos microempresarios, empresarios que están escuchándonos en este momento? Bueno, de pronto no las voy a dar en orden, pero para mí son importantes, ¿sí? Una, se las he dicho dos veces durante este programa, propósito de vida, ¿sí? Si Dios tiene planes contigo, los va a hacer, sea como sea. Dos, tener el gusto uno por lo que hace. A mí, yo veo personas, a veces empleados, esperando que sean las 12 del día para salir corriendo. Uno tiene que tener gusto definitivamente por lo que hace y donde esté. Cuando uno tiene gusto por su empresa, por lo que hace, por sacarla adelante, los retos, las dificultades, los problemas, uno se va para su casa y es pensando cómo hago este negocio, qué fabrico, cómo ver dónde está el cliente, uno sigue trabajando, ¿sí? A pesar de que ya no esté en la empresa. Entonces, definitivamente se tiene que hacer con esmero y con amor ante todo, ¿sí? Lo tercero, la disciplina, ¿sí? Hay que ser disciplinado, hay que ser constante, hay que levantarse temprano, ¿sí? El día rinde más de esa manera. Conocer uno el producto que está vendiendo. Eso es definitivamente muy importante. Para los que quieren empezar, y se lo he dicho a mis hijos, se los digo, prepárense, vayan y sean empleados, vayan y trabajen en un McDonald's, vayan y vivan, tengan esa vivencia, pero siempre pensando en que no van a ser el empleado de la tienda, sino el dueño de la tienda, con esa mentalidad. Esa es la que debe tener uno. Entonces uno necesita preparación y necesita conocimiento, ¿sí? Y la última, constancia. Uno tiene que ser constante porque los retos que enfrentamos como empresarios, ¿sí? En estos momentos con el gobierno que tenemos, con las dificultades que se nos presentan, definitivamente es necesario que uno quiera estar, que quiera seguir batallando y que quiera salir adelante. Al final, ¿sí? Después de uno haber tenido constancia, los frutos definitivamente van a llegar. Y en la empresa en la que hagan, me aperturo hoy. El que quiera poner droguería, el que quiera poner depósito. Este depósito hace parte cuando yo quise definitivamente y no conocía, mi tío tuvo droguería pero no tenía depósito, entonces yo no sabía cómo definitivamente era. Me fui para donde una persona en Medellín, depósito de drogas Mónaco, don Raúl Pérez, hace mucho tiempo no lo veo, pero me permitió entrar a su depósito y me permitió conocerlo y me dijo, pregunte lo que tenga que preguntar. Y bueno, entonces, si uno tiene en quién apoyarse, quién le puede dar un consejo, quién lo puede dirigir para empezar definitivamente ese transcurrir como empresario, pues es maravilloso. Bienvenido. Bueno, Mauro, entonces tú estás invitando a que cualquier microempresario que quiera montar una droguería en su casa o en un establecimiento, en un local, tú prestas esa asesoría para que obviamente te consuman los medicamentos y tú les das el mejor precio y esto, pero tú prestarías esa asesoría para ellos, para que ellos pudieran empezar. Claro que sí, Aníbal, lo he hecho con mucho gusto. No solo eso, algunos empresarios me han llamado, hombre, ¿cómo entro en reorganización en estos tiempos que no han sido, los últimos 2 años que no han sido nada fácil, ¿sí? He aprendido mucho, no me las sé todas, pero he aprendido muchísimo. Y cuando uno pone una empresa, antes que ganar dinero, uno tiene una responsabilidad social, Aníbal. Exacto. Y la responsabilidad que tenemos es de multiplicar, ¿sí? Es de hacer que más personas quieran poner empresas exitosas, de que vamos a fracasar en el intento, claro que sí, pero no vamos a ser fracasados, que es muy diferente. Mauro, qué privilegio tenerte en este podcast. Me inspiraste bastante. Eres una persona que está dentro de mis aprecios. Nos conocemos hace muchos años. Eh, Gracias, Mauro. Infinitas gracias por estar aquí. Esta canción que están escuchando la pidió Mauro que la pusiéramos. Ahí está sonando para que la... Estamos complaciendo a nuestro invitado. Gracias. Eh,
yo quiero darte las gracias, las infinitas gracias por haber estado con nosotros, por habernos enseñado tus vivencias, por habernos contado tu historia de primera mano, haberte abierto de esa manera. Para mí es un privilegio, Mauro. Muchas gracias por haber estado en Rotes Emprende, historias inspiradoras de empresarios. Y una vez más, salimos inspirados de este podcast. ¿Algo más para Buenas. agregar? No, a todos, muchas gracias. El que lo escuche está autorizado para que mi celular lo tengan y aquí estaré de verdad presto para apoyar y ayudar. También te aprecio mucho, Aníbal. Muy buen, Mauro, muchas gracias. Un abrazo. Que estés muy bien. gracias. Chao, chao. Chao. Bueno. Gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerda seguir nuestro podcast y compartirlo a otros empresarios para que conozcan de primera mano estas historias inspiradoras de grandes empresarios. Si quieres comprar, vender y canjear, ingresa a www.rotex.com.co. Escoge el perfil que se acomode a tu necesidad y empieza a negociar ya con otros empresarios. También recuerda seguir nuestras redes sociales. Mi nombre es José Arboleda. Esto es Rotes Emprende, historias inspiradoras de grandes empresarios. Hasta pronto.